Buenas tardes a todas y a todos por venir a esta sesión del aula de divulgación científica. Esta es nuestra primera charla, lógicamente, en el año 2024, y yo creo que el tema de hoy es un tema sumamente interesante. Es la primera charla que hacemos sobre genética, aunque hemos tenido charlas sobre la célula, hemos tenido charlas sobre qué importa más, si la herencia o el medio ambiente, y que hemos tratado diversos temas, como sabéis, a lo largo de estos años en la aula de divulgación, pero sobre genética estrictamente pues no habíamos hecho ninguna charla. Entonces hoy es la primera que hacemos, y simplemente yo quería señalar dos cuestiones, ¿no? Una, que esta charla nos va a llevar desde 1965, cuando Mendel empezó a cruzar sus guisantes y empezó a estudiar las primeras historias sobre la herencia. Y realmente esos trabajos de Mendel, que nació bajo el dominio de la Universidad de Augsburgo, y entonces nació en Austria, pero que en realidad fue la República Checa. En el año 1865, como digo, empezó a hacer sus primeros trabajos sobre la herencia con guisantes. Creo que nos acordamos todos desde que estábamos estudiando de jóvenes sobre el tema de Mendel, y realmente esto dio paso al inicio de la ciencia de la genética, aunque el título de genética fue William Watterson en 1905 el que fijó el nombre de genética para describir esta ciencia, que es lógicamente el estudio de la herencia a través esencialmente del ácido ribonucleico. Lo que quería decir es que las leyes de Mendel un poco quedaron en el olvido hasta que a primeros del siglo XX, en 1900, varios botánicos la volvieron a redescubrir. Y entonces, realmente esto nos ha llevado en una cantidad de tiempo, que son 160 años, de estos inicios de la genética, en 160 años, hasta donde estamos con el genoma humano, y realmente ha sido un tiempo muy breve. La ciencia ha acelerado los procesos, y realmente en este momento el genoma humano ya está completado. En el año 2021 se ha completado el genoma humano. Es un proyecto que se inició en el año 2001 con el proyecto de genoma humano. Después, en el 2003 se secuenció el 99% de este genoma humano, y ahora en el 2021 se ha completado totalmente el genoma humano. Y la expectativa esencial que existe es que con el control y el dominio de las leyes de la herencia a través de los estudios de la genética, pues la perspectiva de que se puedan empezar a tratar y a curar determinadas enfermedades hereditarias, que es siempre, lógicamente, una forma de mejorar la calidad y las condiciones de vida de los humanos. Y realmente yo no quería decir nada más, porque además tengo la voz bastante cascada, y simplemente quería darle las gracias a Rosa Roy por su amabilidad para darnos una conferencia sobre este tema. Ella va a profundizar, lógicamente, en todo esto mucho más, mejor y más elaborado que lo que yo he querido decir. Simplemente era una manera de introducir el tema, ¿no? Y quería decir unas palabras sobre Rosa Roy, que nació en Zaragoza, que se graduó en veterinaria en 1998 y en bioquímica en 2002, y se doctoró en 2002 también en la Universidad de Zaragoza. Es profesora titular de genética de la UAM desde 2011, y estableció su laboratorio en el Departamento de Biología luego de varios periodos de investigación postdoctoral en el INRAE, Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de París, en el CNV, en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, y también en el CENIC, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, también en Madrid, ¿no? Actualmente es coordinadora de los másteres en Genética y Biología Celular, un máster universitario en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Alcalá de Henares. Es un máster interuniversitario, como digo, entre la UCM y Alcalá de Henares. También es coordinadora de la asignatura de Genética Molecular del grado de Biología. Ha dirigido 3 tesis doctorales, 6 tesis máster y más de 20 trabajos de fin de grado. Es revisora de revistas especializadas en biología reproductiva, y desde 2011 en la Universidad Autónoma de Madrid lidera un equipo de investigación interesado en la biología reproductiva y en comprender los mecanismos que controlan el daño en el ADN del esperma. Y sin decir nada más, cedo la palabra a Rosa, que es nuestra protagonista. Darle las gracias una vez más, Rosa, y aquí te escuchamos todos con mucho interés. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas.
Primero agradecer a Francisco sus palabras y la presentación que ha hecho en mi trayectoria. Después agradeceros a todos vuestra presencia y también agradecer al CAM que me permita compartir con vosotros esta charla sobre genética en una asociación relacionada con la UNESCO, siendo que la UNESCO es una institución que tiene sigue teniendo muchísima vigencia y muchísima importancia actualmente por la defensa que hace de los derechos humanos, de la dignidad humana, además de divulgar la cultura, divulgar la ciencia y todos los valores que promueve. Entonces estoy muy contenta de estar en este entorno dando esta charla, que como ven voy a hablar cómo se establecieron las leyes de la herencia gracias a los experimentos de Mendel y todo lo que ha conllevado, todos los experimentos que se han ido desarrollando en poco más de un siglo, porque la genética ha sido la ciencia que más se ha desarrollado durante el siglo XX. Entonces yo voy a hacer un recorrido por los distintos experimentos y los distintos protagonistas que han establecido los principales fundamentos de esta ciencia relativamente joven. Por eso el nombre de genética se debe a Bertelson en 1905-1906, aunque las leyes de los experimentos, ahora veremos, fueron un poquito antes, pero permanecieron en el olvido durante más de 34 años. Desde siempre el ser humano había visto que los padres se parecen a los hijos y que se transmitían estas características hereditarias, se iban transmitiendo, pero no se sabía cómo pasaba esto. Entonces en esta charla vamos a ir viendo cómo desde los experimentos de Mendel hasta su redescubrimiento y después con otros experimentos que hicieron otros investigadores y estableciendo dónde residían estos factores hereditarios, que eran los cromosomas, que el DNA era la molécula que transmitía estos factores hereditarios, cuál era su naturaleza química, cuál era su estructura, y después todo lo que se ha desarrollado para la manipulación de esta molécula de la herencia, el ADN, todos los descubrimientos y los principios que se han establecido hasta llegar a ser capaces de establecer o descifrar el genoma humano, es decir, descubrir lo que sería como el libro de la vida, ¿vale? Llegar a saber todas las instrucciones que dan lugar a un organismo. Entonces, en poco más de 100 años, en 1900 se redescubren las leyes y en el año 2000 vemos que se presenta el proyecto, bueno, el primer borrador del genoma humano. Entonces yo me voy a centrar en los aspectos más científicos, más técnicos. El genoma y la genética tienen un aspecto ético que también dará un comentario, pero bueno, eso lo podemos discutir si no al final de la presentación, y luego también posiblemente en una segunda charla en la cual veremos las implicaciones que tiene el desciframiento o el saber estas claves, este genoma humano, todos los aspectos éticos que puede conllevar todos estos descubrimientos que afectan porque el genoma al final es uno de los valores patrimoniales que tiene el ser humano y que la UNESCO también lo ha declarado Patrimonio Nacional, Patrimonio de la Humanidad, con lo cual es un tema también que tiene aspectos éticos, ¿vale? Pero bueno, para empezar, vamos a ir empezando con el que se considera padre de la genética, que es el monje que como nombre tenía Gregor Mendel, y como ha dicho Francisco,
nació en Austria, pero ahora esta ciudad pertenece a la República Checa, en 1822. Fue un monje agustino, estudió en Viena y estuvo toda su vida en el monasterio de Brno, que ahí es donde llevó todos los experimentos con el guisante durante casi 10 años. Se dice que estudió más de 28.000 plantas, era un científico, pasa que al ser monje, estar en un monasterio, como que no tenía esa concepción, pero fue muy metódico, y gracias a que también estudió en la universidad, estudió física, matemáticas, aplicó todo eso a estudiar, en este caso, la herencia de una serie de características que ahora veremos. Entonces, lo que vemos a Mendel también es una forma de trabajar, una metodología que permitió establecer cómo se transmitían estas características hereditarias. Entonces, él estudió el guisante. Este era el huerto, que es como está ahora, pero bueno, en su momento tenía todas sus plantas, que recogía y contaba y cuantificaba con mucha paciencia, y él conocía muy bien este organismo modelo. Él utilizó gran parte de todo lo que estableció, fue gracias a que eligió un buen modelo de estudio que él conocía perfectamente. Además que es fácil de cultivar, él sabía que se podía autofecundar en la misma flor, tenía la parte femenina y la parte masculina, y se podía autofecundar, pero también él sabía castrar o eliminar la parte masculina y luego fecundarla con otra planta, otro polen de otras plantas que tenían las características que él quería. Entonces él lo que fue es muy metódico, estableció un diseño experimental muy robusto, y lo que le permitió establecer estas leyes. Entonces lo que él tenía también, el guisante, que él sabía muy bien, era una planta ornamental y había muchas variedades. Y había lo que se conocía como líneas puras, que son poblaciones de plantas que producen una descendencia homogénea, es decir, que si esa planta produce flores rosas, tú sabes que siempre, generación tras generación, esa línea pura va a dar flores rosas siempre. Entonces él también todas estas líneas puras las tenía muy, muy estudiadas, y durante 8 generaciones se autofecundaron y siempre daban esa característica. ¿Vale? Entonces él lo que estudió fueron 7 características del guisante, en las cuales había como 2 variedades. Por ejemplo, para las semillas, para el aspecto, eran lisas y rugosas. ¿Vale? Había 2 características claramente diferenciadas. Así, con las 7 características que estudió para el color, había amarillo y verde. Entonces, las 7 características que estudió y que fue viendo cómo se heredaban en los cruces que hacían, estaban muy claras esas 2 categorías en cuanto al color, al aspecto de la vaina, también al color de la vaina, al color de la flor, la altura. Había plantas enanas y plantas altas. Entonces siempre había para cada característica 2 categorías. ¿Vale? Entonces él lo que hizo Mendel es elegir muy bien el modelo y las características que él fácilmente, cuando tenía la descendencia, podía clasificar y contabilizar. Él fue muy metódico y aplicó las matemáticas y un diseño claro para ver todos estos cruces. ¿Vale? Entonces Mendel estableció las leyes de cómo se producía esta herencia sin conocer la naturaleza de los genes, no conocía el DNA, no conocía nada, y no los llamó genes, los llamó unidades de la herencia, unidades hereditarias, que hoy ya podemos relacionar estas leyes con los conocimientos moleculares, pero él lo único que hizo fue cruzamientos
entre plantas con estas características discretas y observaba la descendencia, ¿vale? Entonces él siempre hacía este tipo de cruzamientos. Él cogía las plantas, por ejemplo, la característica de una planta que era enana y otras que eran altas. Entonces él cruzaba esta generación parental. Él sabía que las plantas que eran altas, la línea pura, quiere decir que esa planta tú la dejas autofecundarse y siempre da plantas altas. Y la planta enana lo mismo. Entonces él las cruzaba y tenía una generación filial F1 en la que obtenía todos altos. Luego esta generación F1 la volvió a cruzar entre ellos y tenía una parte de mayor cantidad de altos y una parte de enanos. Volvió a aparecer el carácter que había utilizado en la generación parental. Aquí desaparecía, pero volvió a aparecer en la segunda generación filial. Entonces Mendel ya vio que la herencia no se mezclaba, porque durante cuando él hacía los experimentos no se sabía muy bien cómo eran las características, pero se pensaba que los hijos eran una mezcla de los padres, que las características se heredaban, pero él ya vio que los factores hereditarios o las características no se mezclaban, eran era una herencia particulada, no era una herencia que se mezclaba y se desaparecían las características, ¿vale? Las unidades básicas de la herencia, que es lo que él estableció, pasaban sin cambio de una generación a la otra. Y lo que yo también es que estas unidades de la herencia iban en parejas. Ahora ya sabemos que una parte viene del padre y otra parte viene de la madre. ¿Vale? Entonces cada característica está codificada, como si dijéramos, por dos genes o dos unidades de herencia, una de cada parental. Y él utilizó letras para referirse a las características. Por ejemplo, la característica alto, él la nombraba con los dos factores hereditarios, las unidades de herencia, los dos genes que tenemos de cada característica, como el grande, porque este carácter era como dominante respecto al carácter enano. Entonces la primera generación veía que todos una descendencia uniforme, todos eran iguales, ¿vale? Porque dominaba esta unidad de herencia, la E grande sobre la E pequeña. Entonces la E pequeña no se había mezclado ni había desaparecido, era una partícula que pasaba también a la siguiente generación, pero no se manifestaba externamente, ¿vale? Entonces cuando mezclaba o cuando cruzaba la generación F1 estos individuos que tenían las dos unidades de herencia con otro individuo que también tenía las unidades de herencia, obtenía, aquí se ve, estos son como la formación de los gametos. Nosotros tenemos de cada gen, tenemos dos copias en cada célula, pero cuando formamos los gametos, estas dos copias se separan y se forman los gametos con una sola copia. Entonces tenemos gametos que tienen una de las unidades y otro gameto que tiene la otra unidad. Cuando se juntan un gameto de un parental femenino y un parental masculino, pues ya en la fecundación se unen los dos factores y ahí tenemos un resultado en función de si se junta el alelo, ahora veremos la variante dominante o la variante recesiva. Entonces estos individuos de la F1 producían estos dos tipos de gametos, E grande y E pequeña. Tenían de los dos tipos de gametos. Por ejemplo, si era el masculino, pues es polen, o en animales o en humanos el esperma, pues tenía gametos que portaban esta unidad de herencia, este gen, y otros portaban este. Y el otro parental, pues tenía también, porque era toda la F1
eran híbridos. O sea, habíamos mezclado un enano con un alto. Entonces, la F1 tenían los dos. Y luego la siguiente generación, pues teníamos estas 4 combinaciones. A nivel de lo que es unidades genéticas, a nivel de aspecto externo, pues teníamos solamente 2 características, alto y enano. Pero genéticamente estaban las 2 unidades de herencia, y cuando una es diferente a la otra y una domina sobre la otra no se expresa, pero sí que está. ¿Vale? Y esto lo hizo con las 7 características, y en todas obtenía, bueno, ahí no lo ven, pero en proporciones él contabilizó, hizo el mismo cruzamiento con todas las características que les he dicho, con 7 características, con el color de las semillas, con el color de las flores, y siempre obtenía de la característica dominante, pues 3 veces más que de la característica recesiva. ¿Vale? Y entonces él consideró que esto, en tantas características distintas, se repetía estas proporciones, con lo cual tenía que ser una cosa que fuera como una ley, igual que había leyes en la física o que nos permitían predecir ciertas cosas en distintas condiciones, pues esto es lo mismo, eran conjunto de leyes o las bases de, con este tipo de cruzamientos nosotros podíamos predecir el tipo de descendencia que vamos a tener. Si tenemos una característica, ojos marrones por ejemplo y ojos azules, si yo a veces las características son más complejas que solo un gen, pero tengo ojos marrones, ojos azules, líneas puras, o en este caso 2 personas que tienen 2 copias iguales, bien para ojos marrones, para ojos azules. Si yo tengo un F1 voy a tener todo ojos marrones, porque el alelo o la unidad genética dominante va a ser el color marrón, pero ese color puede aparecer después en otra generación en la que vuelva a cruzarse o a emparejarse personas que tengan esta constitución. En una de las copias tengan el alelo dominante y en otras el alelo recesivo. O sea que lo que ocurre en humanos, por ejemplo, es que las descendencias son muy pequeñas, con lo cual a veces no llegas a ver todas las posibilidades. ¿Vale? Pues también es muy importante elegir el modelo de estudio. Los guisantes o ya otros modelos que han utilizado otros científicos, al tener muchos descendientes, te permite ver estas proporciones. En las genealogías humanas, por ejemplo, aunque la base de la herencia es la misma, tenemos muy pocos descendientes, con lo cual no podemos ver todas las distintas opciones según nuestro genoma, los distintos descendientes, porque no tenemos suficientes descendientes. Y antes de seguir voy a relacionar la terminología que se utiliza actualmente con la terminología un poco que utilizaba Mendel. Nosotros hablamos de fenotipo, que sería esto: alto, enano, amarillo, verde. Ese es el fenotipo, es la expresión de los genes que nosotros vemos. ¿Vale? Ahí vemos solamente dos categorías, altos y enanos, pero si miramos el genotipo, vemos que tanto alto es este individuo que llamamos que es homocigoto porque tiene las 2 unidades genéticas o los 2 genes dominantes, y este individuo que es también, que llamamos heterocigoto porque tiene uno dominante y uno recesivo, también es alto. ¿Vale? Entonces, las unidades de herencia que llamaba Mendel, ahora las llamamos genes. Y tenemos 2 genes de cada característica, que pueden ser iguales, y hablamos de homocigotos, o pueden ser diferentes, y hablamos de heterocigotos. Entonces, si yo hago cruzamientos, y bueno, yo también de símbolos, la mayúscula serían alelos dominantes y las minúsculas alelos recesivos, o a veces se pone un asterisco, un signo más, como
de gen salvaje y luego sin signoma sería como una variante o una mutación de ese gen, ¿vale? Entonces Mendel también, además de hacer este cruzamiento sistemático y ver que teníamos 2 unidades genéticas para cada característica, también tenía como tipos de cruzamiento. Aquí hablamos del cruzamiento prueba. Yo puedo tener una planta alta, pero no sé si tiene las 2 unidades genéticas o los 2 genes iguales, o tiene un alelo dominante o uno recesivo. Entonces, si yo lo cruzo con un homocigoto enano, porque ese ya sé que sí que tiene las 2 recesivas para que se pueda manifestar, entonces yo puedo predecir qué descendencia voy a obtener. Entonces, con estas leyes se podía predecir la descendencia que iba a tener, o a partir de la descendencia yo podía inferir pues qué dotación genética tenía ese individuo. Entonces Mendel lo que hizo fue como establecer principios que nos permitían predecir qué pasaba si yo cruzo los individuos con estas características, o al revés, si yo tengo una descendencia que tiene una enfermedad o que tiene una característica, en función de los descendientes puedo inferir pues qué dotación genética pueden tener, ¿vale? Entonces las 3 leyes que promulgó Mendel fueron: una es la ley de la uniformidad, que es que cuando yo cruzo en la línea parental las líneas puras, yo en la F1 tengo todo individuos uniformes y iguales, que son igual que uno de los parentales, el que tiene el gen o la característica dominante. Pero en este caso ya van a ser heterocigotos, como hemos dicho, son híbridos, porque se han juntado, este individuo solo puede producir gametos de este tipo, A grande de los dominantes, y este otro individuo solo puede producir gametos A pequeña. Y entonces cuando sus gametos se juntan, solo pueden producir individuos de este tipo. Pues el F1, si cruzamos líneas puras, siempre nos van a dar una F1 híbrida, pero con la característica de los dominantes. Luego la ley de la segregación, en este caso, es que los gametos en la F2, que son estos, ya pueden producir 2 tipos de gametos, porque tienen 2 genes distintos, el A grande y la pequeña. Entonces, al cruzarlos 2 heterocigotos, entre ellos, que son la F1, son todos heterocigotos, pues se producen todas estas combinaciones de uniones con igual probabilidad. Pero visualmente el fenotipo, lo que expresan, pues es la misma característica, aunque este tenga los 2 alelos dominantes y estos tengan uno dominante y uno recesivo. Pero la segregación es aleatoria y se produce con igual probabilidad los 2 tipos de gametos, y al cruzarse nos producen descendientes de los 4 tipos, que sea el de un parental con el otro, este con el otro, y así todas las combinaciones posibles. Entonces esto lo podemos ver en poblaciones o en modelos que producen una descendencia muy grande, como los guisantes, o ya vemos las moscas, o otro tipo de organismos. Y luego también él hizo, además de cruces monohíbridos, que es lo que hemos visto, cruzar individuos con una sola característica, también podía cruzar guisantes, por ejemplo, que tuvieran el color amarillo y fueran rugosos o lisos. Entonces podemos hacer cruzamientos con 2 características, con lo cual ya tenemos 4 tipos de gametos. En lugar de 2, ahora ya tenemos 4 tipos de gametos distintos. Si hacemos un cruce trihíbrido,
o con más genes, pues se complica muchísimo. Entonces lo bueno de Mendel es que él partió de ir de lo simple a lo más complicado, con una característica, con dos, con tres, porque cuantos más genes tenemos, más difícil es establecer estas series. Hay características que son muy complejas, que están implicados muchos genes, y entonces no se ve esta transmisión. Pero él al hacer esto de forma muy sistemática y con características en las cuales estaba muy claro que alelo es dominante, que alelo es recesivo, y solo tenemos dos posibles categorías, era muy fácil clasificar esto y darse cuenta de estas proporciones y de establecer estas leyes, que la tercera ley es la ley de la transmisión de evidentes, que cada carácter se hereda de forma diferente, separada, y nos produce las mismas proporciones. Pero esto luego veremos que no es exactamente así con todas las características. Esto se le ocurre así cuando las dos características, él no sabía que los genes estaban en los cromosomas, las unidades de la herencia. Entonces él lo que estudió, sus características, sí que se heredaban una independiente de la otra. Entonces en todas, aunque utilizaba un individuo con dos de las características, por ejemplo la altura y el color de la semilla, veía que cada una guardaba sus proporciones y la descendencia se agregaba independientemente, pero cuando se vio dónde estaban los genes, hay modificaciones a las proporciones mendelianas. Aunque la base es la misma, de todo tenemos de las características, o de todos los genes, tenemos dos copias, una del padre, una de la madre. Cuando se forman los gametos, estas unidades pasan a los gametos sin mezclarse, son unidades particuladas que no se mezclan. Cuando están en un mismo cromosoma, ya veremos que están ligadas, y a veces no hay al formarse los gametos no se pueden formar todos con la misma probabilidad. Hay algunos que son más frecuentes que otros, pero bueno, luego conforme se fueron estudiando en otras características y en otros organismos, se vieron modificaciones. Pero las leyes de Mendel son leyes universales de la herencia. Él murió sin saber que había establecido estas leyes universales, y eso era importante en su momento. Se tardaron más de 34 años en ser reconocidos. Hasta 1900 no se redescubrieron las leyes de Mendel, porque Mendel publicó esto en una revista alemana. Como ahora también esto sigue pasando, no es lo mismo publicar en revistas con mucha difusión o mucho impacto como Nature Science que en otras revistas con menos difusión o menos impacto, y no todo el mundo puede publicar en esas revistas. Y Mendel, que era un monje que no provenía de ninguna universidad, como ahora, no es lo mismo publicar desde Alicante o desde Zaragoza, por ejemplo, que publicar desde Harvard o desde un centro más conocido. Además, Mendel mandó sus resultados y sus publicaciones a botánicos de la época, pero no le dieron importancia, porque también en ese momento había más interés en estudiar caracteres más complicados como la inteligencia, la altura, caracteres que son muy complicados, que tienen la misma base, pero al ser caracteres continuos, no discretos, yo no puedo categorizar bien la descendencia. Es más difícil de llegar a estas conclusiones. Entonces es muy importante la genética. Vamos a ver, en todos los experimentos y todos los principios que se han establecido, ha sido gracias a utilizar buenos modelos y desde el caso de Mendel también a sistematizar metodológicamente los cruzamientos. Mendel también utilizó la estadística para ver que realmente esas proporciones no se le iban de lo esperado con sus predicciones. Entonces lo hizo de una forma muy científica, que en esa época muchos de los botánicos o de los naturalistas que había no estaban preparados para entender tampoco su publicación. Luego, cuando se redescubrieron pues, estos tres autores, Hugo de Bryce, Karl Corren y Tesselman,
ya había ya había pasado tiempo, ya había más formación matemática, ya se habían descubierto también los cromosomas, y ahora veremos también cómo se vio que realmente lo que proponía Mendel tenía relación con los cromosomas. Y aquí ya es cuando se redescubren en 1900 por estos autores, que algunos de estos autores no lo citaron en sus publicaciones, pero habían leído el manuscrito de Mendel porque Mendel se lo mandó a sus mentores, con lo cual es fácil que conocieran el artículo y la metodología de Mendel, pero llegaron a las mismas conclusiones y hicieron un poquito, muchos utilizaron el guisante, porque también las plantas es muy complicado a veces establecer en las plantas ver estas proporciones, porque las plantas a veces que duplican el genoma, son hexaploides, tienen muchos cromosomas, entonces también no en todas las plantas es fácil que se mantengan estas proporciones, que es lo que pasó un poquito con las leyes de Mendel, que se pensaba que era una cosa del guisante, que no era una cosa universal, sino que se pensó que era algo propio del guisante, y luego se ha visto que todos los organismos son leyes universales para todos los organismos con reproducción sexual, ¿vale? Y fue Benson quien propuso el término de genética, y sería como la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos de la herencia y de la variación. ¿Vale? Todo lo que hemos visto de Mendel también son cruzamientos de variantes y ver qué pasa en la descendencia. Entonces los primeros estudios genéticos, y ahora veremos algunos otros ejemplos, se basaban en hacer cruzamientos y ver qué pasaba en la descendencia. Entonces, bueno, Mendel se redescubrió en 1900, y ya en ese momento, como os he dicho, también ya se habían descubierto los cromosomas, ya se había visto que iban por pares, entonces ya se intuía que estas unidades de herencia de estos genes debían estar en los cromosomas. Entonces ya se empezó a dar crédito a todas las experiencias de Mendel, y en esto fueron Morgan y Stiltman, que veremos un poco los experimentos que hicieron. Entonces, para establecer la teoría cosmológica de la herencia se utilizó otro modelo, en este caso Drosófila, que también resultó ser un buen modelo, porque el ciclo vital es más corto que el guisante, y también tiene muchísimos descendientes en unos espacios muy pequeños, porque se puede hacer cruzamientos en estas botellas y puedes tener más de 500 descendientes en un cruce en 10 días. ¿Vale? Y aparte se habían descubierto aquí ya los cromosomas, y también los cromosomas sexuales, que determinaban el sexo porque tenían distinta morfología, y eso se podía ver ya estudiando las células. Se podía ver que los machos tenían como una dotación cromosómica diferente. Entonces ahí ya también Morgan intuía que estas características que decía Mendel podrían estar situadas en los cromosomas, que tampoco se sabía. Se sabía que había estas unidades de herencia que, con estos estudios que había hecho Mendel, pues sí que tenían que ser 2 unidades, que luego se formaban los gametos, pero no se sabía dónde residían o dónde se encontraban en la célula. Entonces Morgan estableció que los genes están en los cromosomas y que el orden es lineal en los cromosomas. Estas características están codificadas en estos cromosomas. Entonces ya hacia 1900 ya se habían descubierto los cromosomas y los cromosomas sexuales, y también se veía que los alelos o los genes se encontraban por parejas, igual que los cromosomas. Los cromosomas, si nosotros estudiamos cómo son los cromosomas de una especie diploide,
que es en este caso estos insectos, y aquí también tenemos los cromosomas humanos. ¿Vale? En este caso este es los cromosomas de Drosophila, de la mosca, que tienen 8 cromosomas, 4 parejas. Las hembras tienen el cromosoma X, que son 2 iguales, y los machos el cromosoma que es diferente. Entonces ahí ya se estaba viendo que los machos tenían unos cromosomas distintos. Entonces ya se intuía que tenía que estar ahí la herencia, y que también iban las parejas alélicas que se agregaban para formar los gametos que decía Mendel, iban como los cromosomas. Teníamos dos cromosomas de cada tipo, 2 cromosomas iguales, uno que procedería del padre y otro de la madre. Y en este caso también vieron que había en el laboratorio de Morgan, que aparecían machos con ojos blancos. Como os digo, en los primeros años de la genética, sobre todo, se basó en estudiar estas variantes que aparecían para ver por qué se producían. Entonces el fenotipo silvestre o el normal es una mosca con los ojos rojos. Esto era una variante que apareció, y eran machos porque se diferencian las hembras de los machos en que son más pequeños y que tienen aquí el abdomen todo como más negro, y las hembras tienen rayado el abdomen. Entonces a simple vista se diferencian hembras de machos, y si miramos los cromosomas pues también, y veíamos que los machos eran los que tenían los ojos blancos. Entonces Morgan también intuía que esta característica podía estar relacionada con los cromosomas sexuales. Por eso ahora veremos que también hizo cruzamientos para determinar si esa característica de ojos blancos tenía relación con los cromosomas sexuales, que en mamíferos o en humanos también son muy diferentes el cromosoma X del cromosoma Y. Entonces, cuando se forman los gametos, los cromosomas se separan, a unos gametos va el cromosoma X y a otros va el cromosoma Y. Y luego cuando se juntan en la fecundación, pues aparece un sexo u otro, donde si se han apareado 2 gametos con el X, o un gameto X y un gameto Y. ¿Vale? Entonces también Morgan, que ya conocía las leyes ya habían redescubierto las leyes de Mendel, quiso ver si estos caracteres se comportaban como los caracteres mendelianos. Yo tengo líneas puras, tengo una F1, tengo una F2. Se hizo los cruzamientos para determinar si seguían valiendo ese tipo de cruzamientos y se obtenían esas proporciones. Entonces, bueno, tampoco quiero extenderme y liaros con esto, pero lo mismo hizo las líneas parentales, pues tenían los ojos rojos con los 2 alelos que veíamos, los 2 genes, lo grande que era antes. Ahora se llama de otra manera, pero son los 2 también los alelos dominantes. Y el alelo o la característica de ojos blancos es el alelo recesivo o la letra minúscula. ¿Vale? Lo que pasa es que en este caso ya tenemos la intuición de que puede estar en el cromosoma X este gen, con lo cual estos machos solo tienen una copia del cromosoma X, no tenemos 2. El cromosoma Y no tiene esta característica. Entonces los gametos que se forman son estos 2 tipos, y este individuo, pues los gametos que forman son solo un tipo porque son los 2 iguales. Entonces en la primera F1 tiene todos con ojos rojos, como Mendel, que tenía la F1, eran todos uniformes y con el alelo dominante. Hace el cruzamiento de la F2 y obtiene lo mismo que obtenía Mendel, pero en este caso la proporción de sexos es un poco diferente, porque aquí ya estamos metiendo el sexo. Entonces él simplemente se dio cuenta de que seguían siendo válidas las leyes de la herencia propuestas por Mendel, pero cuando las características estaban
en los cromosomas sexuales se cambiaban un poquito las proporciones, ¿vale? Se fueron añadiendo modificaciones a las leyes de Mendel, pero seguían siendo válidas en cómo de cada característica tenemos dos copias, se forman los gametos, se distribuyen estas características y se vuelve en la fecundación a combinar estas unidades, y en función de cómo se combinen, pues tenemos un fenotipo u otro. Hay enfermedades que están ligadas al sexo que se dice porque son mujeres portadoras, pero solo las manifiestan sus hijos. Porque si nosotros transmitimos un cromosoma X con una alteración, como solo va a tener una copia, porque el otro cromosoma es el Y, pues se va a manifestar el alelo, como si dijéramos recesivo, mutante, el alelo malo. En cambio, en las hijas, como tienen un alelo normal o el gen dominante del padre, aunque yo le transmita mi alelo recesivo, no se manifiesta. ¿Vale? Entonces, también con los pediatras humanos se vio que también había características que se podían ligar a estos cromosomas sexuales. ¿Vale? Pero seguían siendo válidas, y que aquí lo que se demostró, sobre todo, es que estas características residían en los cromosomas, que eran las unidades que portaba la herencia. Morgan también se dio cuenta de otro concepto de la genética, que es el ligamiento y la recombinación. Los cromosomas no tienen solo una característica, tienen un montón de genes y muchas características. Entonces, Mendel simplificó muchísimo el estudio porque utilizó 7 características que estaban cada una en un cromosoma del guisante, con lo cual le permitió establecer bien esas leyes. Pero cuando Morgan estudió más cruzamientos y más características, vio que había características que están en el mismo cromosoma. Los gametos no pueden formarse todas las combinaciones posibles. Cuando tenemos estas dos características, por ejemplo, ojos rojos y cuerpo amarillo, por ejemplo, cuando se separan los gametos van juntas. Por estar en el mismo cromosoma, se separa un cromosoma va a un gameto y otro cromosoma va a otro gameto. En este caso, un gameto recibe los alelos como dominantes y otro gameto recibe las variantes recesivas. Entonces hablamos de ligamiento completo. Los genes que están en un cromosoma se suelen heredar juntos estas características, porque los gametos van juntas. Si están en cromosomas distintos, sí que puede haber combinaciones, pero cuando se forman los gametos, si tenemos 23 cromosomas, pues se van separando, pero los que están en el mismo, pues van juntos. Aunque Morgan, en estos cruzamientos que teníamos tantos descendientes, porque al tener, por ejemplo, 500 descendientes, a veces detectaba recombinación, que eso se da solo cuando se forman los gametos, que los cromosomas de padre y madre pueden intercambiar a veces material. Entonces, si tenemos características distintas en un cromosoma y en otro, por ejemplo, en el cromosoma materno tenemos las dos dominantes o las dos mayúsculas, y en el cromosoma paterno las dos recesivas o las dos minúsculas, si al formarse los gametos a veces estos cromosomas se aparean e intercambian material. Si justo el intercruzamiento se produce entre estos dos genes, a veces se producen estas combinaciones nuevas en los gametos. Y esto lo vemos en los descendientes. Si yo tengo un número suficiente de descendientes, aunque se formen muy pocos gametos de estos, yo los voy a detectar. Entonces Morgan, al utilizar este modelo, la mosca, que tenía tantos descendientes, 500 o incluso más, él podía ver a veces sucesos raros de recombinación, porque al estar tan juntos son muy poco probables que se den o que los detectemos. Pero también hay recombinación, que es parte de la variabilidad en la genética o en la diversidad que tenemos. Aparece o bien por mutación, de que cambian estos genes, o también en la formación de gametos por el proceso de recombinación. Se forman nuevas variantes.
¿vale? Por eso nuestros hijos todos son diferentes, porque nuestros gametos no tenemos una composición, pero al formarse los gametos también ha habido recombinación, aunque lo más frecuente es que las características o los alelos que tengamos para esas características en un cromosoma vayan casi siempre juntos. Pero puede haber algún gameto que sea fruto de este intercambio. Si tenemos organismos como la mosca, tenemos tantos, pues Stutterman estudiaba estas características, por ejemplo, mezclaba moscas en las que eran cuerpo amarillo y ojos blancos, ¿vale? Y detectaba un poco de recombinación, aunque estaban en el mismo cromosoma, la mayoría de los descendientes eran como los padres, porque no había intercambio entre los cromosomas. En cambio, había una proporción muy pequeña que no eran como los padres. Bueno, aquí no he puesto el cruzamiento, pero las variantes que no eran como los padres, quería decir que eran fruto de esa recombinación. Entonces, cuanto más cerca estaban los genes, menos individuos recombinados o distintos a los padres encontrábamos, ¿vale? Cuando hay ligamiento completo, cuando nunca se da entrecruzamiento, tenemos que todos los gametos son como los parentales y todos los descendientes van a tener el mismo aspecto que los padres. Si hay recombinación, pues una parte de estos gametos han combinado y tenemos descendientes con las combinaciones cambiadas, distintos a los padres. Entonces eso le permitió a Stutterman establecer como una frecuencia de recombinación, y entonces cuanto menor número de descendientes tenía de estos que eran distintos a los padres, quería decir que estaban más cerca los genes. Se obtenía todas las posibilidades de gametos, era como las funciones de Mendel. Mendel, como los tenía en cromosomas distintos, se podían dar todas las combinaciones y tenía la misma proporción de todos los gametos. Aquí no, porque al estar juntos no tenemos la misma proporción. Entonces, si tenemos menos del 50%, quiere decir que están en el mismo cromosoma. Entonces, estos genetistas, Stutterman y Morgan y muchos colaboradores de esta escuela de moscas que se dice, estudiaron muchos mutantes o muchas características en Drosophila, porque eran un organismo que, aparte de tener muchos descendientes, había muchas variantes, muchas mutaciones, porque al tenerlos en unos tubos que tú les das a la comida, pues aunque tengan alteraciones graves, pueden seguir viviendo. No es como si estuvieran en la naturaleza, que se morirían, pero entonces había muchos mutantes que cruzaban y entonces identificaban esas características, en qué posición de los cromosomas estaban, y como había solo 4 cromosomas, pues más o menos establecieron como los mapas genéticos. Eso se ha hecho con todas las especies después, pero en este caso el modelo era importante porque tenía muy pocos cromosomas, muchas variantes, porque hasta este momento las leyes de la genética y la genética, las herramientas que tenían eran el cruzamiento genético, el cruzamiento entre variantes distintas y viendo qué pasaba en los descendientes. Un poco con esta sistemática de líneas parentales, F1, cruzo la F1 y veo qué tengo. Entonces, en función de esa descendencia, yo podía inferir si los genes o los genes estaban en cromosomas separados o estaban en el mismo cromosoma. Entonces establecieron también mapas genéticos, que todo esto ha ido conllevando, todos estos avances o estos descubrimientos, a poder después llegar al proyecto Genoma Humano, ¿vale? Entonces aquí también se vio que los genes estaban linealmente en el cromosoma, que había muchos genes en cada cromosoma. Entonces esto es lo que establecieron en la teoría cromosómica de la herencia. Entonces se sabía que estaban en los cromosomas por estas pruebas que os he mostrado con estos organismos, pero no se sabía tampoco cuál era la naturaleza química, si eran ácidos nucleicos o eran proteínas, porque los cromosomas son ácidos nucleicos y proteínas. Entonces, en ese momento había muchos más partidarios de pensar que la herencia residía en las proteínas que en los ácidos nucleicos. Entonces, Haber y otros colaboradores hicieron experimentos para demostrar que la naturaleza química
eran los ácidos nucleicos, no la proteína. En el núcleo celular están los cromosomas. Como os digo, los cromosomas es el grado máximo de condensación de los ácidos nucleicos. Entonces se veían los cromosomas en las células con las herramientas que había entonces con el microscopio. Únicamente podíamos ver el cromosoma, y estos son grados de compactación del DNA con proteínas, que es la cromatina. ¿Vale? En el núcleo de las células es donde están todos los cromosomas, pero estos cromosomas hay mucha parte del ciclo que no están tan condensados, sino que están también más descondensados para poder funcionar. Pero cuando están tan condensados es para dividirse. La célula ahora tiene un ciclo celular que tiene distintas etapas. En la etapa G1 el DNA nunca está sin proteínas, nunca está sin condensar, pero no cabría en el núcleo. Si estiramos lo que es un cromosoma, serían más de 2 metros. Entonces tiene que estar condensado con muchas proteínas para poder caber en el núcleo. Entonces parte del tiempo está condensado, pero menos condensado, y solo tienen una cromática los cromosomas. No sé, pero esto, cuando se divide la célula, tiene que replicarse este material. Entonces se replica en la fase S del ciclo de síntesis y después se empieza a condensar, y en la mitosis, que es una forma de división, cuando se va a dividir la célula, se ha replicado todo el material. Entonces los cromosomas se condensan, ¿vale? Y es cuando nosotros establecemos el cariotipo, que es el conjunto de cromosomas que define una especie. Entonces esto sí que en ese momento ya se podía estudiar que cada especie tenía como su número de cromosomas específico, porque en el núcleo sí que podíamos ver estos cromosomas con forma de bastoncillo, con sus centrómeros, sus telómeros, porque era una condensación máxima que aumentaba mucho el tamaño, y eso porque en la secuencia sin proteínas del DNA no se puede ver al microscopio, solo se pueden ver los cromosomas porque han aumentado mucho de tamaño con proteínas que se han unido a esos ácidos nucleicos y con la condensación. ¿Vale? Esta forma de estas estructuras, que también con tinciones tienen un código de barras característico y nos permitió ordenarlos. Y esto, por ejemplo, es el genoma humano, el cariotipo humano, que tiene 22 cromosomas autosómicos, y el par sexual. Entonces normalmente se establece, tenemos todo en metafase, están todos los cromosomas a este grado de condensación, los podemos contar y los podemos ordenar. Y por ejemplo, para la trisominomía 21, pues se detecta así: yo cuento los cromosomas y veo que esas células o ese individuo tiene un cromosoma de más, o una translocación, algunas alteraciones. Entonces, por ejemplo, en Drosophila, pues veía los mutantes así porque se habían producido reordenaciones cromosómicas grandes y veía que se habían modificado los cromosomas. Y en humanos se hace también, cuando las modificaciones son muy grandes, pues se pueden ver en el cariotipo. Pero como os digo, mucho tiempo había muchos científicos que pensaban que el ADN, el ácido nucleico, no podía ser el que transmitiera estas características y fuera la molécula química de la herencia. Se pensaba que las proteínas eran más versátiles, más diferentes, entonces no se sabía muy bien dentro del cromosoma cuál era la naturaleza química. Ahora ya os estoy adelantando y ya sabemos todos que es el ADN, pero no se sabía. Bueno, esto también se me había olvidado. Cada especie tiene su número de cromosomas distinto y lo define. Entonces, si yo veo una muestra y encuentro los cromosomas, puedo saber qué especie es. La especie, por ejemplo, la rata tiene 42 cromosomas, el caballo 64, el perro 78, los humanos 46. Cada especie tiene su número específico que lo define. ¿Vale? Y entonces, estos investigadores comprobaron que el principio transformante, o el principio que tenía la herencia, era el ADN, y para ello utilizaron otro modelo, que en este caso no fueron bacterias. También las bacterias han sido un modelo muy importante para establecer muchos mecanismos
de la herencia, aunque son muy diferentes a nosotros, muchos de los procesos son iguales, son universales, ¿vale? Entonces aquí lo mismo, estas bacterias, había unas cepas de neumococos que tenían este aspecto y otras este aspecto, que eran más grandes y más lisas y eran más virulentas. Entonces lo que hicieron es, estas cepas lisas las calentaron, las mataron y rompieron como las células y las pusieron en contacto con la cepa rugosa. Entonces ellos veían que cuando ponían en contacto la cepa rugosa con partes muertas o trozos de esto que habían calentado y habían roto, parte de estas bacterias se transformaban a este tipo de bacterias, porque hacían el cultivo y veían que aparecían en una población que solo había rugosas, volvían a aparecer estas. Entonces se veía que había algo transformante ahí que transformaba a una cepa en la otra. Entonces, ¿qué hicieron? Intentaron eliminar las proteínas. Entonces yo pensé, si son las proteínas con proteasas las que transmiten la herencia y son la naturaleza química, pues cuando tratemos esto que hemos roto con proteasas, las proteínas las elimino, pongo esos restos con estas bacterias rugosas, no voy a tener lisas, y sí que tenían lisas. Entonces las proteínas no eran porque las habían eliminado y seguía habiendo esa transformación. Eliminaron el RNA, otro ácido nucleico, que es un poco diferente al DNA, y seguía habiendo esa transformación. Únicamente vieron que cuando quitaban el DNA, utilizaban DNA, esas son unas enzimas, también unas proteínas que cortan el DNA, lo rompen y lo disgregan. Cuando trataban esos restos con DNAsas y lo ponían en contacto con estas cepas, era la única vez que no tenían este tipo de transformación, este tipo de cepas, no encontraban estas bacterias, con lo cual ellos dedujeron que el principio transformante estaba en el DNA, no en las proteínas. Esas bacterias eran capaces, que ya se ha visto después también, que pueden captar material de fuera y cambiar su genoma un poco, cogiendo otros DNAs, y en este caso captaban trozos de DNA de estas bacterias que habíamos matado y se transformaban la cepa rugosa en bacterias lisas. Entonces establecieron que el DNA era el que llevaba la herencia, no las proteínas. Pero eso también estuvo mucho tiempo que seguían sin creérselo. Igual que le pasó a Mendel, igual que sigue pasando, hay cosas que no nos caben en la cabeza cuando hay determinado establishment que dice una cosa, pues es muy difícil cambiar. Entonces estuvo mucho tiempo que se seguían pensando en las proteínas como en la naturaleza química de los genes. Pero Watson y Crick, que esto me imagino que también os suena, ellos sí que creían que era el DNA, la de los ácidos nucleicos, los que tenían esta capacidad de transmitir las características hereditarias. Entonces estos investigadores, al revés que Mendel, que era súper experimentado y súper trabajador, estos eran más creativos, total, son útiles este tipo de perfiles, en el que ellos teóricamente idearon cómo debía ser la estructura, que tampoco se conocía, del DNA para poder ser la molécula hereditaria. Entonces ellos no hicieron muchos experimentos casi, pero sí que conocían a otros científicos que sí que habían hecho experimentos, y ellos cogiendo datos de todo, que también es necesario. Hay veces que es necesario alguien que tenga la visión de unir distintas cosas. Entonces, Watson y Crick sabían que estos investigadores, Roy Franklin y Wilkins, que trabajaban también en el Reino Unido, aunque en otra universidad de King's College, habían hecho estudios de rayos X y tenían fotos de cómo podría ser la estructura del DNA, que tampoco se conocía, no se sabía bien, se sabía que tenía nucleótidos, ahora veremos cómo son estas unidades, pero no sabían cómo estaban estructurados, si era una doble cadena, si era solo un polímero de nucleótidos, si eran dos, si eran tres.
pero Watson y Crick, con estas imágenes y que también se sabía otra serie de características, idearon cómo debían estar las bases nitrogenadas, bueno, los nucleótidos, que son los que forman el DNA, ¿vale? Que son unas moléculas que tienen un azúcar, fosfato y una base nitrogenada, que son estas cuatro, que son las 4 letras del alfabeto de la vida o del DNA, que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Entonces ellos sí que sabían que esto era la composición de los ácidos nucleicos, estas bases químicas, pero no sabían cómo estaban dispuestas en la molécula. Entonces ellos sí que idearon, pues sabía que el número de A's iría igual al de T's, de adeninas igual al de timinas, y el de citosinas igual al de guaninas. Entonces ellos idearon un modelo en el que los ácidos nucleicos eran 2 cadenas en lugar de una sola o 3, que había otros investigadores que proponían otros modelos. Ellos propusieron este modelo en el que eran una doble hélice, en el que las bases nitrogenadas estaban en el centro como de la escalera, sería como una escalera de caracol, los azúcares y el fosfato estarían en los laterales y los peldaños serían como las bases nitrogenadas. La adenina siempre con timina y la guanina siempre con citosina. Entonces, ellos también indicaron que los enlaces entre las bases eran enlaces débiles. Entonces, esta doble cadena se podía separar y servir de molde para copiar o replicar el material edital, el material genético en este caso, y pasarlo a las células hijas. Pero en una célula, el DNA lo tiene en el núcleo bien guardado. Cuando se decide a dividirse, lo que hace es replicar el material. Entonces, esta estructura en la que las bases eran uniones débiles, dispuestas así, cuando quería dividirse, se abría la molécula, esa doble cadena, y una hebra servía de molde y la otra de otro molde. Entonces, al final, como siempre la adenina iba con timina y la guanina con citosina, una hebra sintetizaba la complementaria y la otra hebra la otra complementaria. Entonces ya a la nueva célula le llegaba la mitad de toda la información, pero de una molécula antigua y de una molécula recién copiada. Entonces el hecho de definir esta estructura también definía la funcionalidad, que se podían separar y copiar y transmitir, porque estábamos viendo eso, que los factores hereditarios se transmitían y se heredaban. Entonces el DNA, a pesar de tener solo 4 tipos de letras, ser una molécula como muy poco versátil y que solo tenía estas 4 compuestos químicos unidos en un polímero grandísimo, como os he dicho, no cabe, tiene que condensarse porque no cabe en el núcleo, pero son todas repeticiones de estas 4 bases. ¿Vale? Los cromosomas son uniones de estos nucleótidos, millones y millones de nucleótidos unidos formando el cromosoma. Pero que estructurados de esta forma pueden copiarse y transmitirse. Entonces, bueno, esto se demostró teóricamente, Watson y Crick hicieron el modelo, pero luego también Crick propuso el dogma central de la biología, que el DNA era el que tenía la información genética, la información de las características, porque ese DNA, esas 4 bases que unidas muchas veces, ahí estaban todas las características. Esto pasaba a RNA, que es otro ácido nucleico, pero que es de cadena sencilla. Entonces el RNA, que es muy parecido al DNA, pero en lugar de ser 2 cadenas, es solo una cadena monocatenaria, porque se produce, el DNA se abre y sirve de copia para sintetizar este mensajero que se llama, o esta molécula de mRNA, que es la que lleva la información al
citoplasma de la célula para sintetizar las proteínas. Entonces el dogma central de la biología es que el DNA guarda toda la información. Cuando necesitan ciertas, sería como el libro de recetas, tenemos ahí toda la información. Cuando yo necesito ciertos elementos o ciertas recetas, yo cojo solo unas cuantas y el mRNA copia por complementariedad de bases, la A siempre con la T, la G siempre con la C, entonces copia lo que necesita y lo saca al citoplasma para producir las proteínas. ¿Vale? Entonces, bueno, también esto con muchas pruebas y muchos experimentos se demostró que esto es así, que el DNA lleva la información de las proteínas. Pero ahora la información no es tan directa. Hay un código que transforma estas letras A, U, G, C que hay en el DNA. Las proteínas tienen aminoácidos, que es otra molécula química, pero hay una correlación entre estas letras y los aminoácidos de las proteínas. Entonces también se identificó, este código se descifró, aquí sí que participó también Severo Ochoa, para descifrar cómo podemos pasar del lenguaje de los ácidos nucleicos, de las 4 letras, al lenguaje de las proteínas. Entonces también esto es también bastante complicado, pero costó unos más de 10 años, pero se estableció estas palabras, como si dijéramos, este mensajero, que es una secuencia que se ha copiado del DNA y ha ido al citoplasma. Entonces hay una equivalencia entre estas bases nitrogenadas, estas AGCTs, con las proteínas. Cada 3 nucleótidos es un codón y cada codón codifica con un aminoácido. Entonces hay un código que la célula sabe y estos científicos y algunos otros más que no he puesto llegaron a identificar que estas 4 letras se combinaban de 3 en 3 generando lo que son 64 codones, 64 palabras que se identificaban con aminoácidos, que son como los ladrillos de las proteínas. Entonces, el DNA es el que recibe toda la información, pero luego tiene que transformarse para sintetizar las proteínas, y que son las que realmente hacen luego la función en la célula. Entonces hay que pasar de un lenguaje a otro lenguaje. Y este código se ha descifrado y nosotros estamos viendo una secuencia de nucleótidos, sabemos qué proteína va a producir, porque cada 3 letras en el citoplasma, el ribosoma incorpora un aminoácido, lee otras 3 letras, incorpora otro aminoácido y así va leyendo el mensaje para producir las proteínas. Es como bastante complicado, pero es así de misteriosa la naturaleza y cómo consigue, son las máquinas más... El hombre al final lo que hemos hecho es copiar un poquito estos procesos y hacerlos in vitro para poder llegar a secuenciar. Hemos cogido las enzimas que utilizan las bacterias para copiar el DNA, para copiar todo esto, para poder estudiar el DNA y manipularlo, y a partir de eso se han deducido todos estos principios y estos códigos y de cómo funciona la información, cómo fluye desde el núcleo en esta naturaleza química que son los nucleótidos y el DNA, cómo al final acaba transformándose en las proteínas. Rosa, perdona, ¿por qué el cambio de tiamina a uracilo? En fin, la base T, tiamina, ha cambiado. Sí, bueno, en el RNA no he entrado, pero en lugar de timinas, no hay timinas y es el uracilo, que es muy parecido a la timina, pero es una característica que tiene el RNA que lo diferencia del DNA.
Bueno, en principio se piensa que el RNA es la molécula original y a partir de que originó la vida y luego se pasó a codificar la información en forma de DNA que es más estable que el RNA. Pero el uracilo y la timina son muy parecidas. Entonces, una vez que se ha conocido la naturaleza química, como era, ya hemos sido capaces de manipular el DNA, de cortarlo, de buscarlo, de saber dónde buscarlo y de cómo estudiarlo. Entonces ya se han desarrollado todo lo que sería la ingeniería genética o las técnicas de DNA recombinante, en las cuales yo soy capaz de coger de todo un cromosoma o de todo un genoma un trozo solo. ¿Vale? Esto fue gracias a que se descubrieron unas enzimas de restricción que me permiten, por ejemplo, el genoma humano, que ahora es como acabaremos, tiene 3.200 millones de pares de bases, es una brutalidad, de bases de nucleótidos estos que os he dicho, organizado en 46 cromosomas, pero cada cromosoma tiene millones y millones de estas bases. Entonces, para estudiarlo, no puedo estudiarlo, tengo que fragmentarlo. Entonces, hasta que no se descubrieron estas enzimas de restricción, que son unas proteínas que cortan el DNA, no fuimos capaces de trocearlo y producir fragmentos más pequeños y poder estudiarlos. Entonces, esto se descubrió también en las bacterias, por eso que los modelos es muy importante. Las bacterias han sido muy útiles, porque son muy bien a nosotros. El mecanismo es el mismo en las bacterias que en nosotros. Nosotros somos más complicados, pero los mecanismos son los mismos. Entonces las bacterias tienen estas enzimas para defenderse de virus que les atacan, les infectan. Entonces estas bacterias cortan ese DNA y los investigadores estos dos investigadores se dieron cuenta y aislaron estas enzimas y podían cortar cualquier tipo de DNA, aunque no fuera el de los virus, porque estas enzimas o estas proteínas reconocen unas secuencias concretas del DNA, de estas bases que os he dicho, GACT, y cuando las reconocen, cortan el DNA. Entonces, al usarlas, pues pudimos fragmentar el DNA. Yo lo puedo separar en unos genes de una forma, crear unas matrices por tamaño. Yo puedo cortar un DNA gigantesco, fragmentarlo en trozos pequeños y coger trozos e ir estudiándolo, que es como se ha establecido el genoma humano, porque el genoma humano ya os he dicho que son 3.200 millones de bases y actualmente sabemos todas las bases del genoma. Eso ha sido posible gracias a estas herramientas que son las que ha creado la naturaleza. Nosotros simplemente nos hemos fijado en esas herramientas, las hemos aislado y en el tubo de ensayo, in vitro, las ponemos y se corta el DNA y vamos estudiando a trozos. ¿Vale? Entonces estas enzimas también lo que sirvieron es para hacer moléculas recombinantes. Si habéis oído hablar también de la insulina recombinante que se crea, insulina que usan los diabéticos, es una insulina, es el gen humano, que se ha introducido en un plásmido bacteriano. Esto es una bacteria que es un poco diferente a nuestro genoma. Yo os he mostrado el genoma humano, que son cromosomas lineales, 46 cromosomas. El genoma bacteriano es un genoma circular, no es lineal, solo tienen un cromosoma y luego tienen material extracromosómico que son los plásmidos, que se replican y que son capaces de producir copias en la bacteria. Entonces, Paul Bert creó la primera molécula de DNA recombinante en el que mezclaba un plásmido de este tipo con un trozo de DNA de otro origen y lo introducía en las bacterias y teníamos miles de copias. Entonces fue una forma también de amplificar un fragmento que queríamos estudiar, porque también tenemos que tener mucha cantidad. Entonces las bacterias ayudaron a esto, que se llama la clonación, pero es clonación de un fragmento muchas veces, no de un individuo, que también se ha hecho. Aquí estamos clonando un fragmento muchas veces para poderlo estudiar. O en el caso de la insulina, lo que se hizo fue en estos plásmidos bacterianos que pueden replicarse, se metió el gen de la insulina humano y las bacterias se utilizaron como bioreactor para que produjese, además de sus proteínas, esta proteína humana, aquí con millones de bacterias produciendo insulina humana que después se purifica y es la que utilizamos.
utilizando las bacterias para producirla. Esto se hizo en 1982 por dos investigadores y se formó la primera empresa biotecnológica, Genentech, que producía esta insulina, y después se han producido la insulina fue en 1982, pero la hormona de crecimiento humana en bacterias, parte de la vacuna de la hepatitis B, eritropoyetina, factores de coagulación, varias vacunas que se utilizan en las bacterias para producir proteínas humanas. Entonces, como sabemos que parte del DNA codifica esa proteína, yo cojo ese trozo, lo introduzco en estos plásmidos, que es DNA bacteriano, crea una molécula de DNA recombinante que se llama, y utilizo las bacterias como bioreactores. Y también se ha hecho el crear animales transgénicos, que se llaman organismos modificados genéticamente, que pueden las bacterias a veces no pueden producir todas las proteínas, porque hay proteínas humanas que necesitan ciertas modificaciones que las bacterias no pueden hacer. Entonces hay veces que tenemos que hacer que la proteína recombinante tiene que utilizarse de organismos no procariotas o más próximos a nosotros. Entonces han utilizado ovejas para producir proteínas humanas en la leche. Y Tracy fue la primera oveja que produció la alfa-1 antitripsina humana para tratar la fibrosis quística y otras enfermedades. Y también se han producido plantas transgénicas para resistir a plagas, o sea que con eso sí que ha habido mucha controversia con los alimentos transgénicos. Nosotros sí que aceptamos que se creen medicamentos en animales, en plantas, en bacterias, pero las plantas transgénicas y para la alimentación y alimentos transgénicos en Europa pues no se comercializan ninguno prácticamente, porque la opinión pública está en contra de ellos, aunque no por razones sanitarias o de seguridad, porque después de un montón de tiempo se ha visto que no serían inseguros, porque en Estados Unidos sí que se consume, pero bueno, es un aspecto que tiene sus otras derivadas de patentes y de otras cosas que en Europa no estamos, el consumidor no quiere. Y también lo que se ha hecho es la clonación de Dolly. Esto no sé si les suena. Pero bueno, en este caso, la clonación, igual que clonábamos un fragmento, muchas copias, aquí se clonó un individuo. En este caso, la finalidad de la clonación no es una finalidad de tener clones, es una finalidad reproductiva, que ya sí, en la siguiente charla, la clonación de Dolly ha servido para llevar a cabo la clonación terapéutica, es decir, crear células madre para regenerar tejidos y poder generar células que puedan diferenciarse a distintos tejidos, porque lo que se hizo con Dolly fue obtener un individuo a partir de una célula adulta. Entonces lo que se consiguió es reprogramar. Nosotros partimos siempre es un embrión, los gametos fecundan, se produce un embrión y una única célula totipotente puede dar lugar al organismo entero. Entonces se pensaba que esa dirección solo era una dirección. Una célula daba todas las demás, una vez que te diferenciabas no podías volver hacia atrás. Y en este caso Dolly se obtuvo de una célula de la glándula mamaria ya diferenciada, se cogió el núcleo de esa célula mamaria y se implantó en un ovocito. Se generó como un embrión y se implantó y nació Dolly. Pero este proceso es muy eficiente. Tuvieron que trasplantarse 277 ovocitos a 277 ovejas, con lo cual no es un proceso para tener animales o dobles o individuos, sino nosotros podríamos, a partir de una célula adulta, reprogramarla para, a partir de ella, obtener otro tipo de células, y así evitaríamos tener que producir embriones, porque hay gente que está en contra, y eso sí que tiene otras connotaciones, el producir embriones solamente para crear tejidos sin que lleguen a término, pero con esta reprogramación yo podría, a partir de células adultas, crear
como células madre o células que me permitirán dar todos los tejidos. Por eso ya hablaremos en todo lo que ha conllevado estas técnicas o estos avances o estos descubrimientos y el proyecto de genoma humano para la medicina personalizada y nuevas herramientas, sobre todo orientadas a la medicina. Aunque todo esto también tiene aspectos que se pueden utilizar para conocer mejor las especies del medio ambiente, solucionar los problemas también de cambio climático. Estamos todo orientado a nuestra salud y a curarnos, pero todo esto también son herramientas que podrían utilizarse para resolver algunos problemas que tenemos también medioambientales. Pero bueno, aparte de toda esta ingeniería genética y todo esto que se pudo hacer manipulando el DNA, una vez que se supo que la molécula química eran estas bases nitrogenadas, lo que se hizo es secuenciar el DNA, que es lo que no sabíamos, es ver cómo están ordenadas esas bases. La insulina, por ejemplo, qué bases tiene una detrás de la otra para producir insulina. Entonces, Sanger, en 1977, ideó un método en el que nos permitía coger un trozo de DNA y saber la composición de bases, que es lo que es el genoma humano y el proyecto Genoma, el establecer todas las bases que conforman nuestro genoma, que son 3.200 millones de pares de bases. Entonces, este método, no lo voy a explicar, pero bueno, al principio era manual y luego se automatizó. Entonces, cuando vieron en los años 80 que se podía automatizar, es cuando pensaron que sí que seríamos capaces de secuenciar el genoma humano, porque no se planteaba, porque era una cosa imposible, tantos millones de bases, pero una vez que se logró automatizar y una máquina iba leyendo con unos compuestos químicos que identificaban cada base y con unas tecnologías un poco complejas, somos capaces de ir leyendo esa sucesión de bases y saber cuál es la secuencia de un gen o de todos, ¿vale?, que hay en un cromosoma. Y también, gracias también a esta otra herramienta, que es la PCR, que habrán oído hablar, con el diagnóstico del COVID. Entonces, esto ya se ideó en 1983 y esto lo que hace esta técnica es amplificar una secuencia concreta. Entonces, con el COVID lo que hemos hecho es saber si estaba el virus, porque se conoce la secuencia. Yo diseñaba unos cebadores y con esta técnica, con la reacción en cadena de polimerasa, yo aumento si hay molde, si existe el virus, por ejemplo, yo amplifico esa secuencia y entonces detecto que sí que estoy infectada porque tengo el virus cuando me han extraído la muestra tengo el virus. Pero esto se utilizaba para amplificar regiones del genoma, porque para secuenciarlo necesitamos partir de mucha cantidad. Entonces, junto con la secuenciación automática y esta técnica que nos permitía también en un termociclador, en una máquina, amplificar muchas veces estos trozos, se vio que era posible plantearse la secuenciación de todo el genoma. ¿Vale? Entonces, ya en 1985 más o menos se planteó que podía ser capaz, y en 1990 se inició la secuencia, con esto ya voy a terminar, la secuencia de la siguiente charla. Ya veremos todas las implicaciones que ha tenido el llegar a establecer toda la secuencia. Entonces, los objetivos de este proyecto fueron identificar todos los genes, que se pensaba que teníamos 100.000. Ya he puesto aquí 30.000, pero tenemos menos de 30.000 genes, tenemos 20.000 y pico genes. Codificantes, porque los genes han cambiado también su definición. Los genes eran secuencias que codifican para proteína y generan una característica, o bien el guisante amarillo, o la altura de la planta, o el ano. Pero luego hay muchas más otras secuencias que en principio se pensó que eran basura, pero estamos aprendiendo qué función tienen, porque no todas esas secuencias, esos 3.200 millones, están produciendo proteínas, ¿vale? Entonces, con este proyecto se hizo un consorcio internacional en el que participaron muchos laboratorios a nivel público, con financiación pública, con Francisco Colín dirigiéndolo, y después también Craig Venter, que es un investigador empresario,
que también es otro tipo de perfiles que también está bien, y se unieron para este proyecto, tanto inversión pública como inversión privada, y se aceleró muchísimo, y en 10 años se obtuvo la secuencia gracias a esta colaboración público-privada. Se desarrollaron distintas metodologías para aumentar esta velocidad de secuenciación, y también se desarrollaron, sobre todo, que era lo limitante, muchos programas o muchos algoritmos de computación para poder alinear y poder establecer tantos millones de AGCTs. Y en 2000, Bill Clinton, con ellos dos, con Craig Venter y con Collins, presentaron el fin, aunque no era todavía el definitivo, porque el definitivo ha sido este año, el año pasado. Presentaron ya toda la secuenciación de todo el genoma humano, que son la secuencia de nucleótidos que constituye nuestra especie, que son 3.200 millones en los cromosomas de un parental y 3.200 millones del otro parental, con lo cual tenemos 7.000 y pico millones de nucleótidos. Y el hombre tiene 3.262.116.950 nucleótidos. Entonces ha llegado a secuenciar estas bases de cada cromosoma, se ha ido ordenando, y cada cromosoma se sabe los millones de secuencias que tiene y los genes en total que tenemos, codificantes, que tienen sabemos que son codificantes porque tienen un codón AUG, que es inicio de una proteína, y tienen unos codones de stop, y sabemos que mediante programas informáticos también y por experiencias de otros estudios que se han hecho, pues cuáles son codificantes y cuáles no. Y esto costó casi 3.000 millones de dólares este proyecto, pero ahora la secuenciación es muchísimo más barata. Ahora podemos secuenciar nuestro genoma por 600 euros. Entonces vamos a acabar todo seguramente secuenciando nuestro genoma, y eso sería un poquito la siguiente charla. Pero el tamaño del genoma que estamos hablando, el genoma humano serían las letras estas que hemos dicho, puestas en libros, serían como, esto son otra medida, pero como 800 Biblias. 800 Biblias sería lo que ocupa todas las bases del genoma humano. Por ejemplo, otros organismos que también se han secuenciado a la vez que el genoma humano, por ejemplo, Drosophila, serían estos 5 tomos de unas 1500 páginas, lo que tiene el genoma de Drosophila. El de Escherichia coli, que es la bacteria donde se han hecho muchos estudios, pues tendría 200 páginas de un libro. Estamos hablando de tamaños gigantescos. Y nuestro genoma no es muy diferente, aunque el hombre pensó que éramos especiales en cuanto a tamaño. Pues aquí están ordenados del 1 al 100, nosotros somos como el 55 en cuanto a tamaño y en cuanto al número de genes, con lo cual somos como una oveja más o menos, tenemos el mismo número de genes. Las que más genes tienen y tamaño de genoma, pues son sobre todo las plantas, pero porque también a veces duplican los cromosomas y tienen mucho más material genético, tienen más genes. Entonces, lo que nos hace diferentes a unas especies de otras, estamos estudiándolo, esto es todavía un poquito, pero es como la expresión, cómo funciona, cómo estas secuencias pasan en RNA y las proteínas que forman estos en nuestra especie, una misma secuencia de ADN puede generar distintas combinaciones, ¿vale? Que tengamos solamente 1000 genes, estos se combinan de muchas formas para producir toda la diversidad de proteínas que hay, muchas más de 20.000, hay más de 100.000 proteínas distintas. Pero bueno, esto ya para la siguiente charla. Es para finalizar, simplemente que hemos descubierto una contraseña, hemos hackeado una contraseña, pero faltan muchas más contraseñas que hackear y entender cómo funciona esto, porque ahora tenemos la secuencia y sabemos ciertas cosas que ya les contaréis en la siguiente charla, que nos ha aportado el genoma, pero es como el fin del principio, vamos, que es como un punto de partida, porque hay tanta información que se saben muchas cosas,
pero no todas, porque luego también han oído hablar de la epigenética, es otra capa que también modifica la secuencia, las bacterias que tenemos, ahora se ha puesto muy todo el gran contenido de bacterias que tenemos, que también tienen su genoma, liberan metabolitos, y todo eso cómo regula la expresión de este genoma, porque este genoma es el DNA, pero ese DNA se abre, se expresa en mRNA, y según los metabolitos que haya, según el ambiente, el genoma no lo es todo. El ambiente es muy determinante para muchos de la expresión y el funcionamiento de este genoma. Hay características o enfermedades que sí que está claro qué variaciones en toda esta secuencia pueden producir esa enfermedad, pero hay muchas otras que no se sabe qué producen. Entonces, bueno, esto es lo que quería contarles, pero bueno, hay mucho más.